La Santa Misa, en la liturgia de la palabra, es el memorial de la predicación de Cristo, ¿no? Y la liturgia eucarística es el memorial de su muerte. Es, por consiguiente, el memorial de la misericordia de Dios. Sobre esto va a tratar el capítulo. Esto entre paréntesis, lo que os voy a decir ahora. Que sepáis que la liturgia es cualquier acción de culto, ¿no? Cualquier acción litúrgica. Pero la liturgia, siempre que encontréis la palabra simplemente liturgia, sin concretar nada en abstracto, la liturgia es la misa. Es la liturgia por excelencia, ¿no? La liturgia por antonomasia. Luego hay otras celebraciones litúrgicas, otros ritos, otros sacramentos, otras acciones litúrgicas, como puede ser, por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿vale? Pero cuando hablamos de la liturgia, sin especificar nada más, se está refiriendo normalmente, nos estamos refiriendo a la misa. Entonces, la Santa Misa, decimos que en la liturgia de la palabra es memorial de la predicación del Señor, y en la liturgia de la Eucaristía, en la liturgia eucarística propiamente, es el memorial de su muerte. Por lo tanto, es el memorial de la misericordia de Dios. Y es el lugar y el momento donde la misericordia de Cristo no solo es recordada o comentada, sino recibida, experimentada y comida. Nosotros nos vamos a limitar ahora a señalar un poco algunos elementos de la liturgia que están más directamente vinculados con la misericordia, pero va a ser un repaso, iba a decir, no superfluo, pero sí rápido, porque el tema sería pues muy denso, ¿no? Si fuéramos buscando todas las manifestaciones, diferentes manifestaciones de la misericordia en la liturgia y todos sus significados, pues tendríamos un pedazo tema para 5 meses, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco por encima. Primero, de los elementos más directamente vinculados al tema de la misericordia, primero en la misa y luego en el año litúrgico. Y empezamos con el primer punto, que es la misericordia de Dios en la liturgia eucarística. La misa sabemos perfectamente que empieza siempre con un acto penitencial, ¿no? El elemento más antiguo de este acto penitencial, que además es común a todos los ritos y a todas las liturgias de la Iglesia, lo mismo al rito latino que al rito maronita, que al rito bizantino, que al rito oriental. Hay un elemento que es común y además es muy antiguo, que es la invocación Kyrie eleison, que normalmente ahora pues proclamamos en las diferentes lenguas vernáculas, ¿no? Y la versión española del Kyrie eleison es Señor, ten piedad. Sin embargo, tristemente, como todas las cosas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten muchísimas veces, el contenido original y profundo de esta exclamación, Señor, ten piedad, pues no es que se haya perdido, pero digamos que se ha empobrecido bastante, se ha limitado bastante, ¿no? Como suele pasar siempre cuando una cosa se repite mucho, al final se desgasta o se devalúa o se deforma más bien, ¿no? Por ejemplo, pregunto, ¿qué nos sugiere a nosotros la invocación Kyrie eleison? Señor, ten piedad. Pues normalmente lo que nos sugiere la palabra piedad es algo que se utiliza en sentido negativo. Señor, ten piedad, como algo, aun en el lenguaje habitual de las personas, la palabra piedad
se utiliza en sentido negativo como algo mezquino, despreciable, ¿no? Por ejemplo, dar piedad, algo despreciable, algo que es patético, se utiliza también de la misma raíz, ¿no? Y si nos ceñimos a la Biblia, la palabra Kyrie eleison no debería traducirse así, sino más bien Kyrie eleison significaría: Señor, haz que descienda sobre nosotros tu piedad, tu ternura, tu bondad. Mientras que lo que entendemos cuando decimos Kyrie eleison o Señor ten piedad es algo así como: Señor, no te enfades mucho, no nos castigues. Ten piedad de nosotros en el sentido de compadécete y no nos riñas demasiado, no te enojes demasiado. Pues es que ese no es el sentido. El sentido es este otro que os digo: haz que descienda sobre nosotros la ternura de tu bondad, la ternura de tu misericordia. Nos basta leer, para convencernos de esto, nos basta leer cómo habla Dios de su pueblo en el profeta Jeremías. Jeremías, ya os he dicho muchas veces, que es un profeta impresionante, que lo único que tiene feo Jeremías es el nombre, es lo único. Todo lo que leáis en Jeremías es de una hondura y de una belleza y de una ternura incomparable, ¿no? Entonces, Jeremías nos dice en Jeremías 31:20, esto ya hay que buscar traducciones porque cada cual... Pero la cuestión es que a través de Jeremías Dios dice al pueblo: después de haberlo reprendido, me acuerdo y se conmueven mis entrañas y lo quiero intensamente. Y utiliza la palabra eleos, de donde viene eleison. También en Mateo 9:27 vemos que hay un grupo de leprosos y de ciegos que le gritan a Jesús: Señor, ten piedad de mí, ¿no? Pues utiliza la misma expresión, eleos. Compadécete, enternécete, conmuévete, ten piedad de mí. Mateo 9:27. Y en este caso, estos enfermos no le están diciendo a Jesús que les perdone cuando utilizan ese verbo, eleos, ¿no? Esa palabra, sino que les está pidiendo que tenga compasión de ellos, no que les perdone nada. Junto con el perdón de los pecados, nuestro acto penitencial al concluir asegura justamente la misericordia de Dios. Después de decir Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que también es una de las fórmulas que cuando rezamos completas se nos ofrece al final del examen de conciencia, ¿no? Bueno, pues se termina diciendo: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Así concluye el rito, el acto penitencial. Hay una cosa, siempre os he dicho que generalmente la liturgia oriental funciona mejor que la latina a la hora de expresar ciertos misterios, ¿no? Bueno, pues hay una cosa en la cual la latina acierta mejor que la oriental. Gol, menos mal, algo teníamos que haber atinado, ¿no? Y es cuando en la misa, la liturgia romana, la liturgia latina, nos hace repetir solo una vez al principio de la celebración la exclamación: Señor, ten piedad. Ese es un acierto de la liturgia romana, porque, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien llega a misa o a la iglesia el domingo, después de haber caminado por barrizales, por unos caminos churripastrosos sin asfaltar, embarrados, y llega a la iglesia pues literalmente rebozado, lleno de barro, de tierra, de polvo, de todo, ¿no?
Pues, como es lógico y es normal, antes de entrar en la iglesia, bueno, debería ser lógico y normal que antes de entrar en la iglesia se sacudiera el polvo del calzado, se limpiara bien en el felpudo para entrar a la iglesia ya más o menos limpio, ¿no? Trata de quitar de sus zapatos todo el resto de suciedad. Bien, pero una vez que ya entrado en la iglesia, no está todo el tiempo mirándose los zapatos para ver si están sucios. Tendrá que centrar su atención en lo que la tiene que centrar. No sigue mirando a ver si los zapatos aún tienen barro, si los puede haber sacudido bien y, sobre todo, no se pone a sacudirlos otra vez dentro, porque no tiene que contar cómo pone aquello, ¿no? Sino que ya lo hizo al principio y centra su atención en lo que está sucediendo en el altar, en la acción litúrgica. Eso es lo lógico y lo normal. Bueno, pues lo mismo sucede con el rito penitencial. Nos limpiamos los zapatos, nos limpiamos el alma antes de empezar, pero luego no estamos durante toda la misa diciendo a ver si todavía estoy sucio, limpiame otra vez. A ver si todavía, porque no tiene ningún sentido. O sea, el pedir perdón y el disponerse para celebrar de la mejor manera los misterios, que es lo que dice, que conozcamos humildemente nuestros pecados, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pues eso tiene lógica. Pero una vez que has empezado a celebrar los misterios, no estás mirando todo el rato a ver si sigues sucio, a ver si todavía no me he limpiado bien, y volvemos a empezar. Bueno, pues la liturgia oriental es tan dura que te pego durante toda la historia, de vez en cuando pidiendo perdón. Y en eso la liturgia latina es más acertada. Pide perdón al principio. Se fía de que Dios es bueno y nos ha perdonado y ya sigue tranquilamente. No está todo el rato volviendo a mirarse y a revisarse. Hay una misa en un domingo del año litúrgico, el domingo 26 del tiempo ordinario, que comienza con una oración que el Papa Francisco ha citado en la bula de convocación del año jubilar de la Misericordia, Misericordiae Vultus. En esta oración la Iglesia se dirige a Dios diciendo que Él, esto es muy bonito, revela su omnipotencia sobre todo en la misericordia y en el perdón. Dice, parcento et miserando. Esta es una afirmación que hace, como os digo, la Iglesia en una oración litúrgica que siempre ha llamado poderosamente la atención de los teólogos. Porque dice así, oh Dios, demuestra sobre todo tu misericordia en perdonar, que me demuestras sobre todo tu omnipotencia en perdonar, ¿no? Ante todo Dios es omnipotente, es todopoderoso, perdonando. Y esto ha llamado poderosamente la atención de los teólogos. Todavía más que la creación. O sea, el perdón de Dios, la capacidad que Dios tiene de perdonar, manifiesta más su omnipotencia que la propia creación. Porque decimos, pues simplemente si miramos nuestro entorno y miramos la creación, podemos sorprendernos y decir verdaderamente tanta grandeza. Lo mismo en el cosmos, que en el microcosmos, que en las pequeñas cosas, ¿no? Lo mismo por lo grande que por lo pequeño, podemos admirarnos de la sabiduría de Dios y de la omnipotencia de Dios. La creación siempre es como un gran libro que nos ilustra, ¿no? Bueno, pues la capacidad, la fuerza, la omnipotencia de Dios para perdonar es aún más fuerte y más convincente que la propia creación. ¿Por qué? ¿Por qué el perdón manifiesta todavía más la omnipotencia de Dios que la creación en sí? Pues porque el perdón saca a la criatura del pecado y sacándola del pecado la libera de la muerte. El pecado es
un alejarse de Dios, un distanciarse de Dios, que al final es la raíz y la causa de nuestro ser. Si nos alejamos de Dios, caminamos hacia la muerte, ¿no? Y el pecado nos aleja de Dios, luego nos encamina hacia la muerte. El pecado es muerte. Y la misericordia de Dios nos saca de ese pecado, con lo cual es la fuente más poderosa de vida, de darnos vida. Hay un modo que la liturgia nos ofrece después de su reforma para celebrar la misericordia de Dios, que son dos plegarias eucarísticas que antes no existían, antes de la reforma litúrgica, que son las dos plegarias eucarísticas que se llaman de la reconciliación. Hay dos. Hay una que se titula la reconciliación como retorno al Padre, y hay otra que se titula la reconciliación con Dios, fundamento de la humana concordia. Estas las podéis buscar en el misal. Estas plegarias eucarísticas, los prefacios, pues podéis leerlas despacio, desmenuzarlas despacio, iba a decir estudiarlas despacio, yo diría mejor orarlas despacio, ¿no? Porque al fin y al cabo son plegarias, son oraciones. Y cada una de ellas podría proporcionarnos un punto de partida para una catequesis completa, total, sobre la misericordia de Dios a lo largo de la historia de la salvación. En la primera de ellas, la reconciliación como retorno al Padre, dice lo siguiente: aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Las fiestas de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, inmediatamente después de su encíclica sobre el Dios de la Misericordia, que se titula Dives y Misericordia, Dives y Misericordia fue publicada el 30 de noviembre de 1980. Pues inmediatamente después, lo primero que hizo el Papa fue instituir la fiesta de la Divina Misericordia, que dispuso que se celebrara el segundo domingo después de Pascua. La idea de la fiesta de la Misericordia nace de unas revelaciones privadas de Jesús a Santa Faustina Kowalska, que vivió entre 1905 y 1938. Y en torno a estas revelaciones pues hay una serie de prácticas piadosas vinculadas a las revelaciones, ¿no? Hay que intentar captar, porque a veces, como todo lo que pasa con las revelaciones, a veces nos quedamos en lo superficial de las revelaciones y no se ahonda en el sentido teológico y profundo de estas revelaciones, ¿no? En el sentido evangélico de las revelaciones, y nos quedamos pues en lo anecdótico, que si se apareció así, que si se pareció así, que si era tal día, que si era tal otro, que si le pidió que se pintara un cuadro de una manera o de la otra. A ver, que esto es importante, pero hay que ahondar no en lo externo de la revelación, que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero hay que ir al contenido profundo y teológico de esa revelación, sobre todo buscar el contenido teológico y pastoral de la revelación que llevó al Papa Juan Pablo II a instituir esta fiesta el segundo domingo de Pascua, ¿no? Y sobre todo intentar captar qué puede aportar esta fiesta y estas revelaciones al esfuerzo actual de la Iglesia para la nueva evangelización.
No quedarnos en lo bonito, Jesús de Santa Faustina, que si es más guapo, que si es más feo, que si es que hay gente que se queda, que si la mirada es así, que si la mirada es así, que tiene un rayo rojo, otro azul, tiene uno verde y otro lila. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido teológico y pastoral tiene eso? Que luego hay varias versiones del cuadro. Una es la auténtica, efectivamente es la más bonita, pero luego hay 24.000 interpretaciones de esa realidad, ¿no? Lo mismo nos pasa con la iconografía del corazón de Jesús, que al final es como un repollo con lazos, porque hay una versión, otra versión, una más bonita, otra más bonita, una tiene corazón más centrado, otra más torcido, una tiene más llamas, otra tiene más espinas. A otro lo han pintado de rosa fresón, que dicen, esto es Dios. Y no sé, y en el otro se perfilan perfectamente, sí, se perfilan perfectamente las venas y a las coronarias. Y dicen, bueno, pues vale, pues sí, a mí qué me importa. Pero al final, por encima de esa iconografía, ¿qué significado tiene? ¿No? Lo mismo que el corazón de Jesús, no nos están hablando de una víscera, pues en la imagen de Santa Faustina no nos están hablando de dos chorros, uno rojo y otro, como los grifos del agua caliente, ¿no? No, hay que ahondar. Y luego encima nos ponen los chorros, ya no es agua viva, es agua caliente o es agua fría, ¿no? Hay que ahondar en el por qué, además, San Juan Pablo II decidió que se celebrara esa fiesta en el segundo domingo de Pascua y no en el tercero de Adviento. Podría haber sido, ¿no? Pues vamos a intentar llegar a ello. A ver, como ha sucedido con la fiesta del Corpus Christi, o con la del Sagrado Corazón de Jesús, o con otras fiestas, la Iglesia ha recogido un mensaje que se ha transmitido privadamente a una determinada alma, lo hace suyo, lo ha enriquecido con un contenido teológico, le ha dado consistencia y lo sitúa en el contexto de la revelación, no de la revelación privada, sino de la revelación pública de la historia de la salvación, y así lo ha hecho con todas estas fiestas. Con la Divina Misericordia también lo ha hecho. Y para comprender el significado que San Juan Pablo II ha pretendido darle a esta fiesta, es necesario tener en cuenta su encíclica Dives in Misericordia, que es magisterio de la Iglesia, no menos que las revelaciones de Santa Faustina, que son unas revelaciones privadas. ¿Qué ha aportado, en este caso, el magisterio, por medio de la encíclica Dives in Misericordia, a la fiesta? Pues lo que ha hecho el magisterio es introducir el horizonte cristológico de la devoción dentro de un horizonte más amplio, que es la Trinidad. Jesús de la Divina Misericordia, guay, estupendo. Pero el Jesús de la Divina Misericordia está hoy vivo en la Trinidad. ¿Vale? Entonces la Divina Misericordia hoy está presente y viva en la Santísima Trinidad. Y la Iglesia lo que nos ha querido llevar es de Santa Faustina y el Jesús de la Divina Misericordia, dar un salto más para situarlo en la Trinidad. Y esto es muy importante, porque el misericordioso es Jesús, sí, pero es Dios. El que es misericordioso y ha mostrado su misericordia en Jesús misericordioso. El Dios rico en misericordia de Juan Pablo II no es la persona de Jesús, tomada aisladamente, sino es Dios Trinidad, y de modo particular en la Trinidad el misericordioso es el Padre. Lo que pasa es que el Padre no lo hemos visto al Hijo. Pero todo el que conoce al Hijo conoce al Padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan Pablo II? Vale, es verdad, Jesús, en sus revelaciones privadas a Santa Faustina, habló de la misericordia, y claro, hablamos de Jesús misericordioso porque es como ella le percibió, como ella le vio y como se le representa. Pero Jesús no quiere que nos quedemos en Él. Jesús solo es el camino.
Jesús siempre nos remite al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el bendito Felipe cuando, en fin, tuvo aquella iluminación. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero vamos a ver, Felipe dijo, pues esto es igual, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien ha visto a Jesús misericordioso ha visto al Padre misericordioso. Y es lo que San Juan Pablo II dice e insiste en su encíclica Dives in Misericordia. ¿Por qué se titula así? Creo que lo sabéis, pero si alguien no lo sabe, lo digo. Las encíclicas se titulan con las primeras palabras en latín. Pues, no me sale ninguna. Solo me sale esta. Quiero poner otro ejemplo. Deus Caritas est, ¿no? Pues Dios es amor. Y luego ya sigue, todo el rollo filipense que venga la encíclica. Pero el título de la encíclica es siempre el principio, ¿no? Las primeras palabras de latín. Entonces, Dives in Misericordia es la traducción de un párrafo de la carta a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos ha amado. Entonces empieza así la encíclica. Rico en misericordia, Dives in misericordia, Deus, qui, rico en misericordia. Dios, rico en misericordia, Efesios 2:4, es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Jesucristo ha venido a revelarnos a Dios rico en misericordia y nos ha asegurado que ese es nuestro Padre. Cabalmente, dice la encíclica empieza así, lo leo textualmente. Dios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer. Y nos remite a Juan 1:18, Hebreos 1 y siguientes. Así empieza Dives in Misericordia. Es una de las encíclicas más bellas de Juan Pablo II, que escribió la tira, en tantos años escribió. Entenderla no es sencilla, al menos para mí no lo fue. Pero vamos, se puede intentar. Y es una de las encíclicas más bellas de Juan Pablo II. La requiere ánimo y energía. Leer Dives in Misericordia no es de fácil lectura, es bellísima, pero no es de fácil lectura. Aunque yo creo que más complicada todavía es Redentor Hominis. Esa ya es la repancha en bicicleta. Pero el magisterio de Juan Pablo II fue así. Su primera encíclica fue Redentor Hominis, Redentor del hombre. Y después ya nos fue contando más, ¿no? Después nos muestra al Padre en esta bellísima encíclica, Dives in Misericordia. El Jesús crucificado y resucitado que contemplamos en la imagen de la fiesta, de los dos chorros, el azul y el rojo, no está en el origen de la misericordia, sino en el final de esta historia de la misericordia divina. Jesús crucificado y resucitado, el cuadro que Santa Faustina pidió que se pintara según le había indicado Jesús mismo, es la manifestación histórica de una misericordia que todavía es mucho más ilimitada y tiene su fuente última en el seno del Padre, en el corazón del Padre, en el seno de la Trinidad. Y Jesús demuestra que de sus entrañas brota esa misericordia, pero no la fuente primera, el origen de esa misericordia que brota de él es el Padre, es el seno de la Trinidad. Jesús es como si dijéramos el vehículo por el cual esa misericordia fluye, se manifiesta, se nos revela y nos es dada. Pero el origen no es Jesús, sino el Padre, de quien el Hijo recibe todo. También la misericordia que nos transmite y el amor que nos transmite
y la fuerza que nos transmite. Todo viene del seno del Padre. Obrando de esta manera, Juan Pablo II ha ido al centro de las revelaciones de Santa Faustina. Ha identificado entre las muchas palabras que Jesús le dirige a ella, aquella que explica todas las demás, que dice lo siguiente: el primer domingo después de Pascua, el segundo domingo de Pascua, el domingo en Albis, es la fiesta de la misericordia, se lo revela Jesús mismo a Santa Faustina. Mediante el Verbo encarnado doy a conocer mi misericordia insondable. La Trinidad da a conocer su misericordia mediante el Verbo encarnado, mediante Jesús. Pero no es de Jesús. Jesús es el vehículo, el medio por el cual el Padre nos revela su misericordia. Quien habla de este modo, a través en la revelación a Santa Faustina, no puede ser más que Dios Padre. Es Dios Padre quien está hablando con Santa Faustina. Yo esto no lo sabía muy bien porque no estoy muy puesta en el tema Santa Faustina, no por nada, sino porque es que no me da la vida para leer todo lo que hay que leer. Pero de las revelaciones de Jesús a Santa Faustina y las de Dios Padre, porque esta no es de Jesús, esta es de Dios Padre. Es Dios Padre quien le está diciendo a Santa Faustina: mediante el Verbo encarnado doy a conocer mi misericordia insondable. Luego no es el Verbo encarnado quien se lo está diciendo, sino Dios Padre. Visto desde este punto de vista, a la luz de esta revelación, la fiesta y la devoción de la Divina Misericordia puede ser para la Iglesia un instrumento precioso de evangelización. Y esta revelación es una preciosidad en el sentido de que nos rompe el croquis o el cliché que muchas veces tenemos de Dios Padre y que muchas veces la Iglesia nos ha mostrado de Dios Padre, ¿no? Y aunque supuestamente ya esto está muy trillado y todo lo tenemos superado, en el subconsciente nos queda todavía una idea de Dios Padre un poco, bastante cutre y bastante falsa, ¿no? Que constituye en muchos casos la causa principal por la cual se rechaza a Dios. Luego lo vamos a ver, ¿no? Y luego explico esto. Creo que es muy tremendo porque da la impresión eso de que Dios es un mal padre. Porque coge a su hijo y le hace pagar lo que no está escrito, ¿no? Por todos. Entonces llegas a la conclusión de que es un mal padre y un resentido y que no te perdona nada. Y entonces hace pasar a su hijo por una carnicería para quedarse contento. Parece que es una especie de sádico sediento de sangre, ¿no? Hasta que no me pague, hasta la última gota, esto no queda. Y esto es un error, pero durante mucho tiempo se ha difundido así. Y aunque supuestamente ya esto está superado, todavía queda en el subconsciente, ¿no? Y la cólera divina, no sé qué historia, yo no tuviera otra cosa que hacer que estar todo el día enfadado. O sea, sí, pero a veces se habla así, ¿no? Y sigue quedando ahí, ¿no? La fiesta de la Divina Misericordia tiene un límite. En la revelación dice el Padre que el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la Divina Misericordia y así se ha instituido, pero no tiene liturgia propia. Porque si quitan el segundo domingo de Pascua, a los liturgistas les da un patacho como colectivo y mueren todos, ¿no? El segundo domingo de Pascua es el segundo domingo de Pascua. Ya no tenga usted aquí contándonos más cosas y sobre todo no toque la liturgia. Usted celebre lo que quiera, pero es el segundo domingo de Pascua. Tiene lecturas propias y dinámica litúrgica propia. Entonces la fiesta de la Divina Misericordia se celebra ese día, pero no tiene liturgia propia. Ni en el misal, ni en el breviario, ni en ningún sitio. No existe.
Como os digo, nadie se ha atrevido, gracias a Dios, nadie se ha atrevido a tocar el contenido litúrgico del Domingo in Albis. Y además es un domingo precioso, lleno de un contenido muy grande, porque es que antiguamente se llamaba Domingo in Albis porque era cuando los catecúmenos que habían recibido el bautismo en la vigilia se quitaban ya la túnica blanca. Hasta ese día estaban todos vestiditos de blanco, muy monos, muy limpitos y tal. Y también se llama en la tradición latina Domingo de Tomás, porque es el domingo en el que el bendito Tomás, pues por fin, para una comunidad, y 8 días después de resucitar el Señor, pues ya Tomás estaba en casa, y cuando llegó el Señor, pues pudo ver, tocar y proclamar a Jesús como su Dios y su Señor, ¿no? Entonces, digo que no se ha tocado, que el contenido del Domingo in Albis es monumental el solo, ¿no? No necesita más historias. Entonces, digamos que más que una fiesta nueva, la Divina Misericordia tiene un significado añadido a un domingo litúrgico del año muy concreto, que es el segundo domingo de Pascua, que ya tiene su significado propio. Además es el domingo en que yo debo haber dicho este año, pero se me pasó porque no me ha dado tiempo. Lo digo así ahora un poco perfilado, muy corriendo, seguramente. Es el domingo de la Divina Misericordia, es el domingo de Tomás bendito y el domingo del aliento de Dios. El aliento de Dios es la misericordia. Porque si os fijáis, el Evangelio dice que exhaló su aliento sobre ellos y al exhalar su aliento les da el poder de perdonar el pecado. Exhalando su aliento sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Luego, el aliento de Jesús es la misericordia de Dios que recae sobre los apóstoles y les da el poder de actuar la misericordia de Dios, de hacerla operativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No en abstracto, sino yo con mi aliento os doy mi misericordia, resucitado hace eso, y con ese aliento de Dios podéis perdonar el pecado. Luego el aliento de Dios el aliento del resucitado es la misericordia de Dios. Y todo eso sucede también ese mismo domingo. Por eso digo que no hace falta más mandangas. O sea, es que todo pasa el mismo domingo. Tú te pones a leer ese pasaje evangélico y desde el saludo, paz a vosotros, pasando por el aliento, siguiendo por Tomás que toca, que no toca, que tal, que cual, que en fin, pues es un domingo lleno de contenido. Lo que pasa es que esos detalles, estos entre paréntesis, se nos pasan, ¿no? Cuando leemos el Evangelio, exhaló su aliento y dices, pues, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Pues es que el aliento de Jesús resucitado el aliento es lo que sale de lo más íntimo de la persona, ¿no? El aliento es el signo de que esa persona está viva. Si tú a una persona le pones delante de un espejo que solo hacía antes y no lo empaña, es que no está respirando. Entonces es que ha cascado, es que no está viva. O sea, si el resucitado tiene aliento, porque está vivo, si no deja de alentar. Y el aliento de Jesús resucitado no es como el nuestro, es el aliento de un Dios que ha vencido. Es el aliento de una vida invencible. Y exhalando ese aliento sobre ellos, les faculta para perdonar pecados. Luego ese aliento es la misericordia de Dios que se hace operativa. Cierro paréntesis, que esto era una charla que iba a dar un día, pero luego nunca di. Entonces, bueno, os hago así un esbocito y para el año que viene, si llegamos a ese domingo sin grandes novedades,
pues andamos ahí. Esto es como un esbozo, ¿no? Sigo. Pero que encaja perfectamente en la idea, por eso lo he dicho, de Juan Pablo II de instituir la fiesta de la misericordia en ese día.